Este es un mensaje del hermano Henry Castro para todos los creyentes de la sana doctrina y también para todos los que quieran venir a los pies de Cristo. Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Henry Castro. Hoy quiero hablarte de un tema importante para tu vida. Y ese tema habla específicamente acerca del espíritu del mundo, su realidad, su peligro y su contraste con el espíritu de Dios. Esto es un estudio exegético con enfoque en el griego bíblico. Vivimos en una época donde muchas voces claman dirección, donde múltiples caminos se presentan como válidos y donde la verdad ha sido relativizada en nombre de la libertad. Pero en medio de este mar de confusión resuena con fuerza una palabra inspirada, eterna y viva, que no puede ser quebrantada: la palabra de Dios. Y en esa palabra el apóstol Pablo hace una declaración tajante que corta de raíz toda confusión. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. 1 Corintios capítulo 2, verso 12. Este pasaje no es una simple comparación. Es una confrontación entre dos realidades espirituales. Por un lado, el espíritu del mundo, que proviene del griego to pneuma tou kosmou, y por otro, el espíritu que viene de Dios, del griego to pneuma to ek tou theou. No son compatibles, no pueden mezclarse, no pueden coexistir en el mismo templo. Cuando Pablo escribe a los Corintios, lo hace a una iglesia marcada por conflictos, divisiones, carnalidad y confusión. Era una iglesia situada en una ciudad profundamente influenciada por la cultura griega, el pensamiento filosófico y la inmoralidad sexual. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les aclara que su llamado no consiste en vivir bajo el gobierno de los valores del mundo, sino bajo la influencia del Espíritu que proviene de Dios. La palabra clave aquí es pneuma, en griego, y denota tanto al Espíritu como al viento o al aliento. Es la misma palabra usada para referirse al Espíritu Santo y también en contextos negativos a las fuerzas espirituales que influyen desde el mundo de las tinieblas. En otras palabras, a los demonios. Pablo utiliza esta palabra con gran precisión. No habla de una idea abstracta o de una atmósfera filosófica, sino de una entidad espiritual real. El término cosmos en griego no se refiere simplemente al planeta Tierra, sino a un sistema organizado, una estructura de pensamiento y comportamiento que está en rebelión contra Dios y su palabra. Es un mundo con leyes, valores y deseos que van en contra del reino de los cielos. Es por eso que en la epístola de Juan se nos advierte: no amen al mundo. 1 de Juan capítulo 2, verso 15. Aquí el mundo no es la creación natural, sino el sistema caído gobernado por Satanás. Este espíritu del mundo es mencionado solo una vez con esa expresión exacta en el Nuevo Testamento, pero su influencia está presente desde el principio, cuando la serpiente antigua sedujo a Eva con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, los mismos elementos que el apóstol Juan identifica como las marcas de este sistema mundano. Este espíritu que gobierna las mentes entenebrecidas se opone al propósito de Dios. Su influencia no se limita a los impíos, sino que intenta infiltrarse en la iglesia, envolviendo con suavidad a los tibios, adormeciendo a los que bajan la guardia
y arrastrando a aquellos que no permanecen en la verdad. Por eso el llamado de Pablo no es solo doctrinal, sino urgente. Él dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. La expresión hemos recibido es el verbo elabomen, de la raíz lámbano, que significa tomar, recibir. Pero en este contexto denota una recepción espiritual, no por obras humanas, sino por la gracia de Dios. El verdadero creyente ha sido sellado con el Espíritu que proviene de Dios, y ese Espíritu no solo santifica, sino que revela lo que Dios nos ha concedido. Esa es la razón por la cual ustedes ven creyentes que nunca se descarrian, que pasan años y años, y aunque estas personas no tengan muchos bienes terrenales, aunque no tengan un gran carro, una tremenda casa, aunque solo tengan un simple motor para ir a la iglesia o una pequeña bicicleta, nunca se van a apartar de Dios porque ya fueron sellados con la presencia del Espíritu Santo. Este es un misterio que pocas personas conocen. Sin embargo, vemos otra realidad, y es aquellos que han sido sellados con el espíritu del mundo y se fueron de la iglesia y nunca más volvieron, porque el diablo siempre usa una estrategia lógica. Él siempre ataca a través de una dialéctica lógica. Un problema que se tiene con algún hermano de la iglesia, un problema que hubo con el pastor, con algún líder importante, la persona endureció su corazón y nunca volvió. Pero ¿quién operó en esa persona? El espíritu del mundo, el mismo Satanás. El verdadero creyente ha sido sellado con el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu no solo santifica, sino que revela lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice el texto, el verbo sepamos viene de eidomen, de la raíz oida. No es un conocimiento teórico, sino espiritual, una iluminación interior que permite discernir entre lo santo y lo profano, entre lo eterno y lo pasajero. Esta reflexión que les estoy dando, mis amados hermanos, no es una reflexión superficial. Es una advertencia, una proclamación y un clamor a las almas que huyan del mundo, que renueven su mente con la palabra de Dios y que vivan guiados por el Espíritu de Dios, porque hay una batalla invisible, un conflicto de esencias y no puede haber neutralidad. El espíritu del mundo no se identifica por su forma externa, sino por su esencia corrupta. Es un espíritu que halaga, que promete, que entretiene, pero que mata. Es enemigo de la cruz, enemigo de la verdad, enemigo de Cristo. Y aunque hoy se disfrace de luz, su fin es perdición. Pero el espíritu que viene de Dios, ese espíritu da vida, da discernimiento, revela el propósito del Padre y fortalece al creyente para vencer. Con esta base, vamos ahora a entrar en el desarrollo de esta reflexión exegética. Explorando a fondo que el espíritu del mundo actúa en aquellos que se han rebelado contra Dios y su palabra. ¿Qué palabra usaron los apóstoles para describirlo en el griego original? ¿Y cómo podemos, por la gracia de Dios, resistirlo y vencerlo? Porque está escrito, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Al entrar en el desarrollo de este mensaje, debemos comprender que el apóstol Pablo no está hablando de una fuerza simbólica ni de un sentimiento filosófico cuando menciona al espíritu del mundo. Lo que él señala en 1 Corintios capítulo 2 verso 12 es una presencia espiritual operando sobre el sistema de valores de esta era.
y que operó en la época de Pablo. Esta presencia es real, activa y peligrosa. No es neutra, ni pasiva, ni inocente. La frase completa que Pablo escribe es: no hemos recibido el espíritu del mundo. En griego sería to neuma tou kosmou. La palabra neuma se refería comúnmente al espíritu, al viento, al aliento, y se usaba tanto para hablar del Espíritu Santo como de otras entidades espirituales. Pero cuando se combina con tou kosmou, el mundo, se está hablando de un espíritu perteneciente al sistema que se opone a Dios. Cosmos en griego no significaba simplemente mundo como planeta físico, sino un sistema estructurado de pensamiento y conducta. Ese sistema, desde la caída del hombre, está en enemistad contra Dios. Está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Como lo expresa Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2, verso 2, ese príncipe es Satanás. Y el aire en ese contexto es la atmósfera espiritual que rodea a los hombres, contaminada por la mentira, la vanidad y el pecado. La palabra que Pablo emplea para recibir es elabomen, y en su raíz lleva la idea de una acción voluntaria. Pablo afirma que nosotros, los regenerados, los nacidos del Espíritu, no hemos recibido voluntariamente ese Espíritu, porque Dios nos ha dado su propio Espíritu. Aquí la distinción no es entre buenas ideas y malas ideas, sino entre dos esencias espirituales, una caída y engañosa, otra santa y reveladora. A lo largo del Nuevo Testamento se hace evidente que el espíritu del mundo actúa en los hijos de desobediencia. En Efesios capítulo 2, verso 2, se dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra griega aquí es energuntos, que transmite la idea de una operación activa, constante, ininterrumpida. El mundo no descansa, opera, trabaja, invade, y lo hace mediante pensamientos, ideologías, placeres, tentaciones, modas. Es por eso que les reitero, como ya le había dicho, que ustedes conocieron a personas que fueron creyentes, que sirvieron a Dios, que se gozaron, que vieron la gloria de Dios en su vida, vieron milagros, recibieron sanidad y hoy en día no son cristianos. Yo conocí una mujer que tuvo un problema renal y cuando fue al médico le detectaron tantas piedras que el médico le dijo que nunca había visto a una persona con tanta piedra en los riñones. Y esa persona decidió tomar una semana completa de ayuno y oración. Y Dios la sanó que hasta el sol de hoy esa persona no tiene que tomar ningún medicamento para los riñones. ¿Y saben qué? Esa persona está totalmente descarriada, viviendo para el mundo y dice que no cree en revelaciones. Cuando Juan escribe en su primera epístola, capítulo 2, verso 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, él usa un verbo que indica un amor profundo, un afecto voluntario y sostenido. El espíritu del mundo seduce no a través del terror, sino del deseo. Es por eso que el apóstol identifica 3 herramientas básicas del mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En griego, la frase los deseos de la carne es epithumai tes sarkos. Epithumai indica pasiones vehementes, ansias ardientes por satisfacer algo carnal. Y tes sarkos habla de la carne, no del cuerpo físico simplemente.
sino de la naturaleza caída, rebelde, animal. El espíritu del mundo aviva estos deseos, no busca suprimirlos, sino inflamarlos. Y una sociedad que aplaude la lujuria, que exalta el desenfreno, que aplaude la pornografía, que legalice el aborto y promueve la autodeterminación moral, es una sociedad gobernada por el espíritu del mundo. Luego Juan menciona los deseos de los ojos. En griego, epithumiai ton oftalmón. Los ojos representan la entrada de la codicia, lo que se ve, se desea. Y el espíritu del mundo ha convertido la vista en una herramienta para generar anhelos. Publicidad, entretenimiento, redes sociales, todo está diseñado para que el ojo vea, desee y se aleje de Dios. Finalmente, la vanagloria de la vida. Alazonía, toubiou. Alazonía es una palabra poderosa, se refiere a una arrogancia jactanciosa, a un orgullo por lo que se posee o por lo que se aparenta, y biou es la vida en su aspecto material, posición, bienes, reputación. Esta vanagloria es una de las trampas más sutiles del espíritu del mundo, porque muchos comenzaron humildes y luego, cuando fueron bendecidos, fueron seducidos por este espíritu y se olvidaron de aquel que los levantó del polvo. Pero Pablo, en contraste, dice que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. Esa frase en griego es to pneuma to ek tou theou. El Espíritu de Dios no viene a complacer nuestros caprichos, sino a revelar lo que Dios nos ha concedido. El verbo que se traduce como nos ha concedido es ecaristé, que lleva implícita la gracia divina. Dios no nos da lo que merecemos o lo que queremos, sino lo que su misericordia ha determinado darnos en Cristo. Y esa revelación, ese conocimiento espiritual solo puede ser discernido por medio del Espíritu. Por eso Pablo dirá después en el mismo capítulo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Primera a los Corintios capítulo 2, verso 14. La palabra traducida como hombre natural es sujikos. Esta palabra indica al ser humano gobernado por su alma, por sus impulsos humanos, pero sin la iluminación del Espíritu. Es el hombre carnal, racional, pero separado de la vida de Dios. Y como está bajo la influencia del espíritu del mundo, no puede comprender las cosas espirituales, porque éstas se disciernen espiritualmente. Aquí Pablo usa otro verbo importante, anacrinetai, que significa discernir, examinar, juzgar con profundidad. El discernimiento espiritual no es una capacidad intelectual, sino un don del Espíritu de Dios. Por eso, quien está gobernado por el espíritu del mundo no puede distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Por eso ustedes ven a gente que se descarriaron a hacer cosas y a veces la gente dice, pero tú fuiste cristiano, tú conociste a Dios, ¿cómo tú puedes hacer eso? Está gobernado por el espíritu del mundo. Y recuerden, hermano, que Jesús dijo que cuando el espíritu inmundo sale y anda vagando por ahí y buscando reposo y no lo halla, dice, volveré a mi casa. Y si la encuentra adornada y barrida y dispuesta para volver a entrar, eso significa que si encuentra al creyente con la puerta espiritual abierta para entrar nuevamente, lo encuentra vacío de oración, vacío de la lectura de la palabra, lo encuentra lleno de mundanalidad, de pecado, de mentira, de lascivia, de lujuria, de ira. Entonces entra nuevamente, pero no entra solo, busca 7 espíritus más, peores que él, y esta persona llega a ser peor que como era al principio. Por eso ustedes conocen a jovencitas que después que se descarriaron, se corrompieron profundamente.
en el mundo. Es aquí donde se consuma el propósito del espíritu del mundo: apagar el discernimiento, entorpecer la conciencia, cauterizar la mente. Pablo advirtió que en los postreros tiempos vendrían espíritus engañadores. Lo dijo en su primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 1. Y hoy lo estamos viendo. Iglesias que han sustituido el evangelio de la santidad y de la palabra de Dios por entretenimiento. Predicadores que solo hablan de éxito material, de riqueza, de viajes, de gloria, pero no hablan de arrepentimiento. Cristianos que viven para el mundo, visten como el mundo, hablan como el mundo, cantan como el mundo y aman al mundo, porque están bajo su espíritu. Pero el Espíritu de Dios no imita al mundo. El Espíritu de Dios separa, santifica, transforma, exalta a Cristo y aborrece el pecado. Y los que han nacido de nuevo no pueden vivir en comunión con el espíritu de este siglo. Así como el Espíritu de Dios desciende y guía la verdad, el espíritu del mundo asciende del abismo para seducir a los desobedientes. Es un espíritu que opera en sistemas de moda, de entretenimiento, de economía, de política, de religión. Todo lo que se exalta a sí mismo y se opone a la cruz es parte del sistema de este mundo. Por eso, el llamado del apóstol Juan, lleno del Espíritu, es urgente. Hijitos, guardaos de los ídolos, porque el ídolo moderno no siempre es una estatua. A veces una ideología, un artista, un predicador famoso o una predicadora famosa, un deseo, un estilo de vida, y cada ídolo se convierte en un canal por el cual el espíritu del mundo entra en el alma. En conclusión, el espíritu del mundo es una fuerza espiritual activa que tiene una agenda: desviar al creyente de la verdad y evitar que los perdidos sean salvos. Su lenguaje es dulce, su propuesta es atractiva, pero su fin es muerte. Por eso, el Espíritu de Dios te sigue llamando: salid de en medio de ellos y apartaos. Segunda a los Corintios capítulo 6, verso 17. Porque la verdadera vida cristiana no consiste en negociar con el mundo, sino en crucificarlo. El espíritu del mundo no es una idea abstracta ni un concepto cultural. Es una entidad espiritual real, activa, seductora y enemiga del reino de Dios. Es el aliento invisible que sopla sobre las sociedades, moldeando sus pensamientos, valores y deseos en contra de la verdad. Este espíritu no solo ha invadido los sistemas del mundo, sino que se ha infiltrado también en muchas iglesias, disfrazado de modernidad, de tolerancia, de libertad sin santidad. Pero el creyente nacido de nuevo, regenerado por el Espíritu Santo, no puede vivir bajo ese dominio. La Escritura dice claramente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Dios te bendiga.
La